Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, una vez más trayéndole esta tarde la enseñanza de Génesis, y nos habíamos quedado en el capítulo 37, pero antes de empezar vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él, por medio de su Espíritu, que nos dirija y nos enseñe esta tarde por medio de su palabra, hermanos. Vamos a comenzar esta oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, primeramente por permitir, Señor, tú ser nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, porque gracias a tu misericordia nosotros pudimos levantarnos esta mañana, Señor, ver tu grandeza. Gracias, Padre Santo, Rey, que a pesar de la situación que está sucediendo alrededor del mundo, Señor, tú nos tienes con bien. En este momento, Señor, te pido por mis hermanos, Padre, que tú le permitas, Padre Santo Dios, recibir de tu palabra esta enseñanza, Señor, que llegue hasta los corazones, Señor. Y no solamente, Señor, sea por oído, sino que también esta palabra y esta enseñanza penetre en nuestros corazones, Padre, para poder, Señor, hacer, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda la gloria y la honra. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a leer el capítulo 37 de Génesis y vamos desde el versículo 29 al 33. La palabra dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está ahí. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo habrá devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Hermanos, así fue como los 10 hermanos vendieron a José a aquellos mercaderes quienes le llevarían a Egipto. No consta expresamente si le dijeron a Rubén lo que ellos habían hecho, pero pienso que sí. Probablemente alegaron que era inútil perseguir a los mercaderes porque para entonces ya se encontrarían muy lejos y que lo mejor sería inventar alguna historia creíble para contarle a Jacob. Al regresar, fingieron que no habían visto a José, simulando haber encontrado la túnica manchada con sangre. Llama la atención el cinismo con que manifestaron a Jacob ignorar si era aquella la túnica de su hermano, la túnica que tanto odiaban. Ay, si la conocían. Ustedes saben que ellos odiaban tanto a José por esa túnica de colores que su padre Jacob le había dado a José, y ellos lo odiaban por esa misma túnica. Y en este momento cínicamente ellos dijeron que mirara a ver si era esa túnica la de José. Hagamos aquí una pausa para observar un detalle significativo, hermanos. Ellos mataron a un cabrito y utilizaron su sangre para ensuciar la túnica. Este detalle de engañar a su padre con un cabrito ¿no nos recuerda algo que ya habíamos oído anteriormente? Recordemos que cuando Rebeca y Jacob estaban confabulando juntos, utilizaron un cabrito para preparar un sabroso guiso de carne y luego tomaron la piel del cabrito y la colocaron sobre las manos y brazos de Jacob para engañarle. ¿Se acuerdan? Y también hacerle creer que él era Esaú. Ahora, muchos años después, los hermanos de José estaban utilizando también la sangre de un cabrito para engañar a su padre. Ahora vamos a ver otro punto. Aquí el mismo Jacob fue que llegó a la conclusión que José había sido despedazado y devorado por una bestia.
Debemos tomar nota cuidadosamente de esta circunstancia. Jacob fue engañado exactamente de la misma manera que él mismo había engañado. Sus acciones del pasado se habían vuelto contra él. Amén. Ahora, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 6 del versículo 7, dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No se trata de recoger algo diferente ni algo similar, hermanos, sino que lo mismo que usted siembra. Jacob había sembrado mala semilla en el pasado, había utilizado el engaño y ahora, como padre que era, como vemos en este pasaje, fue también engañado de la misma forma en que había engañado a su propio padre años anteriores. Cuando sembramos maíz, hermanos, recogemos maíz. Y si sembramos cizaña, vamos a cosechar cizaña. Recibimos exactamente lo que hayamos sembrado. Esto resulta cierto en cualquier esfera o campo en que nos movamos. Es cierto y ocurre en el ámbito físico como en el ámbito moral y también en el espiritual. Y es cierto también para el creyente, si alguien piensa que por ser hijo de Dios el pecado puede pasar inadvertido y se siente capaz de controlar el pecado y consecuencias, déjeme decirle que se equivoca. Dios no hace diferencia entre las personas. Él dijo que así sería y no hay excepciones. Amén. Vamos a seguir la lectura, vamos a leer el versículo 34 al 36 y la palabra de Dios dice, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos los hijos y todas las hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Tomemos, hermanos, la nota de la angustia aquí de Jacob y la gran aflicción que él tenía. Algunos pensaran que su dolor era una demostración de lo mucho que amaba a su hijo José. Yo reconozco que verdaderamente le amaba, pero su desesperación revela que aún no había aprendido a vivir por la fe. Recordemos que la experiencia por la que había pasado en Peniel, aquella fue la caída y derrota de su viejo ego. Su naturaleza carnal, materialista, había sufrido un colapso definitivo, pero ahora tenía que aprender a vivir dependiendo de la fe, hermanos. Esto aún no lo había asimilado. En realidad, la fe de Jacob fue mencionada en el Nuevo Testamento en el capítulo 11, en la carta a los Hebreos, pero ahí no se destacó ningún detalle de su vida como ejemplo de fe, como sucedió con los demás personajes ahí citados. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 21 dice, por la fe al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordo. De esa cita se deduce que solo en el momento de su muerte quedó expuesta su fe. Ahora, hermanos, vamos a comparar el dolor de Jacob aquí con el dolor de un hombre como el rey David. El suceso completo puede leerse en el segundo libro del profeta Samuel 12, versículo 15 al 23. Y dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra,
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Como ustedes escucharon, David lloró por su hijo muy pequeño que había muerto. Él amaba a su hijo tanto como Jacob amó a José. Pero la diferencia es que David era un hombre de fe. Sabía que su pequeño no regresaría a él, pero también sabía que algún día él mismo iría al encuentro de su hijo. Este sí que fue un ejemplo de fe. Es que en nuestro caso, Jacob no estaba viviendo ni siendo sustentado por la fe. La intensidad de su aflicción no era normal. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar por medio de estos versículos? Primeramente, estos ejemplos y el contraste que muestran al ofrecernos diversas reacciones frente a la muerte de alguien a quien se ama. Esto constituye una valiosa enseñanza para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, convirtiéndonos así en hijos de Dios. Hermanos, si usted ha perdido a un ser querido, sea un miembro de su familia o un amigo, y francamente no han podido superarlo porque siente un dolor atroz, quiero hacerle llegar mi solidaridad y afecto. Como seres humanos, no podemos evadirnos a tales experiencias, pero necesitamos caminar, es decir, vivir por la fe. Hermanos, debemos de vivir sustentados y sostenidos por la fe, y ya que sería imposible hacer volver a la vida a quien ha partido, podemos afirmar que sí es posible tener paz y superar el dolor, sabiendo que en un día futuro iremos al encuentro de los seres queridos que nos han precedido para reunirnos con ellos en la presencia de Dios para no separarnos jamás. Hermanos, estas son las maravillosas promesas de Dios que se cumplirán tal y como todas las otras que ya se han cumplido o se cumplen en nuestras vidas diarias. En estas experiencias traumáticas, quizás las más difíciles de la vida, un creyente puede demostrar su fe en Dios y en la veracidad de su palabra, sabiendo que Él controla su vida y estas situaciones, y aceptando también lo inevitable, lo que Dios permite y no podemos explicar, sin desesperación, hermanos. Con desesperación se aflige el mundo sin Dios, porque ellos no tienen fe. Recuerdo que el apóstol Pablo en sus escrituras solía consolar a los habitantes de la ciudad de Tesalónica, aconsejándoles que no se entristeciesen como aquellos que no tenían esperanza. Hermanos, si usted es un creyente, usted también puede vivir una vida de fe. Usted tiene también esa esperanza.
Amén. Así que, hermanos, espero de que esta enseñanza del día de hoy haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos siga guardando, que nuestra fe siga creciendo más y más. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor. Primeramente te quiero dar las gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos dices el día de hoy. En este momento, Señor, por medio de estos pasajes bíblicos, Señor, tú nos enseñas, primeramente, Padre Santo Dios, que todo lo que nosotros hacemos en este mundo, todo lo que nosotros sembramos, todo eso, Señor, nosotros cosechamos. Así que tú nos estás, Señor, advirtiendo de que nosotros, Señor, tenemos que tener cuidado a las decisiones que nosotros tomamos, a todas las cosas que nosotros hacemos, Señor, hacia nuestra familia y hacia nuestros prójimos, Padre Santo Dios. También por medio de esta tu palabra, Señor, tú nos enseñas también, Padre, de que nosotros no vivimos solamente por vivir, que como hijos tuyos, Señor, la palabra dice que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que el Espíritu tuyo mora dentro de nosotros. Y ese Espíritu es el que clama, Abba Padre. Y nosotros, Señor, no vivimos por lo que miramos, mas vivimos por fe. Dice que si nosotros tuviéramos la fe como ese grano de mostaza, nosotros le diríamos a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Pero Padre Santo Dios, yo sé que no solamente esa fe tiene que permanecerse como esa semilla de mostaza, sino que esa semilla se tiene que sembrar en nuestro corazón para que esa fe crezca como ese árbol fuerte que no importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que haya sucedido en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor, nosotros sabemos que hay un futuro por delante, que hay algo mejor en nuestras vidas que la vida que estamos viviendo en este momento, que, Señor, tú tienes algo mejor preparado y que todos nuestros seres queridos un día vamos a llegar a verlos de nuevo. Gracias te damos, Señor. En este momento también te pido por todos mis hermanos que tú les sigas dando más y más de esa fe, que esa fe crezca en ellos, Señor, y que nada ni nadie los pueda tumbar, Señor, sabiendo de que tú estás con ellos, de que tú, Señor, moras en ellos y que tú, Señor, le das todas las fuerzas. Tu palabra dice, Señor, que tú ya nos has dado toda autoridad y todo poder, y así que no hay nada ni nadie que pueda tumbarnos. Gracias te damos, Señor. Te pido, Padre Santo Dios, por el resto de esta semana, Señor, que tú, Señor, guardes a mis hermanos, Señor, a los que tienen que salir a trabajar, que guardes sus vehículos de todo accidente, de todo policía, Señor. Llévalos y tráelos con bien. Y a los que están en casa, Señor, ahí donde ellos están, Padre Santo Dios, también, Señor, te pido, Señor, que tú los guardes, que tu Espíritu Santo more en ellos. Señor, que tu sangre bendita los cubra, Señor, a cada uno de ellos. Y, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de todos, Señor, sus hogares, y que los proteja, Señor, de todo mal. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén.